El viento helado de diciembre cortaba como cuchillas invisibles a través de las milenarias piedras de Emérita Augusta, arrastrando consigo el aroma acre del incienso quemado y el eco distante de oraciones susurradas. En el centro de la plaza pública, donde antaño resonaban las risas infantiles y los cantos de celebración, ahora se alzaba un silencio tan pesado como plomo derretido. Una pequeña figura destacaba contra el mármol frío del tribunal romano, sus pies descalzos apenas rozando el suelo helado, mientras sus ojos, aún brillantes con la pureza de quien solo había atravesado 12 primaveras, miraban con desafío a las estatuas doradas de los dioses paganos que la rodeaban, como centinelas mudos de un imperio que se extendía por continentes enteros. El aire denso arrastraba el peso de decisiones irrevocables, y cada respiración de la niña parecía resonar en los pasillos de la eternidad, mientras sus manos pequeñas temblaban no por miedo, sino por una fe que ardía en su pecho como brasas vivas. Su cuerpo enjuto, cubierto apenas por una túnica sencilla que el viento invernal agitaba, como una bandera de rendición que jamás sería izada, contrastaba brutalmente con la imponencia de los soldados romanos que la rodeaban, sus armaduras reluciendo bajo la pálida luz del sol invernal que parecía dudar en iluminar aquella escena de confrontación entre lo divino y lo temporal. Aún ante todo ello, su fe no vaciló. ¿Cómo habíamos llegado a este momento en que una niña de apenas 12 años se encontraba sola ante el poder absoluto de un imperio, dispuesta a sacrificarlo todo por una creencia que ni siquiera los adultos de su época osaban defender abiertamente? La historia de Eulalia había comenzado en las colinas verdes que rodeaban Mérida, donde los olivos centenarios susurraban secretos al viento y las aguas cristalinas de los arroyos reflejaban un cielo aún inocente frente a las sombras que se aproximaban. Nacida en el seno de una familia cristiana durante los primeros años del siglo IV, cuando el cristianismo todavía era una fe perseguida y murmurada en rincones oscuros, Eulalia había crecido arropada por relatos de mártires y santos, sus noches de sueño pobladas por sueños en los que ángeles danzaban entre las estrellas, y Cristo extendía sus brazos acogedores a quienes sufrían por su nombre. Su padre, un hombre de facciones austeras pero corazón tierno, trabajaba la tierra con las manos callosas de la labor honesta, mientras su madre, cuyos ojos reflejaban la serenidad de las aguas quietas, enseñaba a su hija las oraciones secretas que mantenían viva la llama de la fe en tiempos de oscuridad. La casa donde vivían, construida con piedras locales y maderas aromáticas, exhalaba paz y sencillez. Sus paredes encaladas atestiguaban conversaciones susurradas sobre la palabra de Dios y comidas compartidas en silenciosa gratitud. Eulalia era una niña cuyos ojos brillaban con inteligencia precoz y cuya voz, cuando entonaba los himnos cristianos aprendidos en el regazo materno, poseía una pureza que hacía callar a los pájaros para escucharla. Sus cabellos, del color del trigo maduro bajo el sol de agosto, enmarcaban un rostro que irradiaba la inocencia de quien aún creía que el mundo podía ser moldeado por la bondad y la verdad. Cuando jugaba en los campos floridos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, parecía una pequeña hada danzando entre flores silvestres, sus risas resonando como campanas de una catedral lejana. Pero incluso a su tierna edad, había algo en Eulalia que trascendía la mera infancia. Una seriedad contemplativa que se manifestaba al arrodillarse a orar, sus labios moviéndose en susurros fervorosos que parecían llegar directamente a los oídos divinos. El año 303 llegó como una tormenta sin aviso, trayendo consigo el edicto de Diocleciano que transformaría para siempre el destino de los cristianos en todo el imperio romano. Las noticias llegaron a Mérida a través de mensajeros exhaustos, sus voces roncas narrando historias de terror que hacían palidecer de miedo hasta a los más valientes. El emperador, en su sed insaciable de poder y uniformidad, había decretado que todos los súbditos del imperio debían rendir culto a los dioses tradicionales de Roma, bajo pena de sufrir torturas inimaginables y la muerte segura. Las iglesias cristianas fueron incendiadas
sus cenizas esparcidas al viento, como recuerdo de la fragilidad de la fe humana ante la fuerza bruta del poder terrenal. Los libros sagrados fueron quemados en hogueras públicas, sus páginas transformadas en humo que se elevaba hacia los cielos, como oraciones desesperadas por misericordia. En Emérita Augusta, la mayor ciudad de la Lusitania romana, el gobernador Daciano estableció su tribunal con la pompa y la circunstancia que caracterizaban la administración imperial. Hombre de ambiciones desmedidas y crueldad refinada, Daciano veía en la persecución a los cristianos no solo el cumplimiento de órdenes superiores, sino una oportunidad para demostrar su lealtad inquebrantable al emperador y su capacidad de aplastar cualquier forma de disidencia religiosa. Sus facciones, marcadas por años de ejercicio del poder absoluto, reflejaban la dureza de quien jamás había conocido la compasión, mientras sus ojos, pequeños y penetrantes como los de un depredador acechando, parecían capaces de ver a través de las almas humanas para detectar cualquier vestigio de resistencia. Cuando caminaba por las calles de mármol de la ciudad, rodeado de su guardia pretoriana, el sonido pesado de sus sandalias resonaba como tambores de guerra, anunciando la cercanía de tiempos oscuros. El palacio gubernamental, erigido sobre los cimientos de templos más antiguos, exhalaba opulencia y poder. Sus columnas de mármol blanco, importadas de las canteras más selectas del imperio, sostenían techos ornamentados con frescos que celebraban las victorias militares de Roma y la supuesta benevolencia de los dioses paganos. El aire dentro del palacio estaba cargado del perfume de inciensos exóticos y del aroma metálico del oro, que adornaba cada superficie visible. Allí, entre tapices persas y estatuas griegas, Daciano conducía sus interrogatorios con la precisión quirúrgica de quien había convertido la tortura en un arte refinado. Cuando las primeras olas de persecución alcanzaron a las comunidades cristianas de Mérida, muchas familias optaron por el silencio y la disimulación, escondiendo su fe como tesoros enterrados con la esperanza de tiempos mejores. Otros huyeron hacia las montañas lejanas, llevando consigo solo lo esencial y dejando atrás vidas enteras construidas con sudor y lágrimas. Pero en la pequeña casa de piedra donde Eulalia había crecido, las oraciones continuaron resonando, con la misma intensidad, su familia negándose a inclinarse ante la tormenta que se acercaba. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna. Fue en una mañana de invierno, cuando el rocío aún cubría las hojas como lágrimas cristalizadas, que Eulalia tomó la decisión que cambiaría para siempre el curso de su breve existencia. Sus padres habían partido antes del amanecer para trabajar en los campos distantes, dejando instrucciones expresas para que permaneciera en casa, lejos de los ojos curiosos de los soldados romanos que patrullaban las calles en busca de cristianos reacios. Pero mientras el sol calentaba lentamente el aire matinal, un fuego distinto comenzó a arder en el pecho de la niña. No el fuego de la rebeldía juvenil, sino el ardiente fuego de la fe que no conoce compromisos ni concesiones. Ella había escuchado las historias de los mártires que prefirieron la muerte antes que negar a Cristo, y sus palabras resonaban en su mente como llamados irresistibles a la acción. Vestida con su túnica más simple, una pieza de lino blanco que su madre había tejido con sus propias manos durante las largas noches de vigilia, Eulalia se dirigió hacia las calles de Mérida con pasos determinados que contrastaban extrañamente con su estatura diminuta. El viento frío mordía sus mejillas sonrosadas, pero ella caminaba como si estuviera guiada por una fuerza superior, sus pies descalzos pisando las piedras irregulares del empedrado romano con la confianza de quien conoce su destino. Los pocos transeúntes que cruzaban su camino la miraban con curiosidad, sorprendidos al ver a aquella niña solitaria que se dirigía al centro de la ciudad con la determinación de un soldado marchando hacia la batalla. La plaza central de Emérita Augusta bullía con la actividad matinal del comercio y la administración imperial. Mercaderes árabes pregonaban los precios de sus especias exóticas, mientras esclavos nubios cargaban ánforas de aceite y vino, bajo la mirada vigilante de sus señores. El aroma del pan recién horneado
se mezclaba con el olor acre del cuero curtido y el perfume dulce de las frutas traídas de tierras lejanas. En el centro de esa sinfonía de sonidos y olores se erguía el Tribunal de Daciano, una estructura imponente de mármol y bronce que simbolizaba el poder absoluto de Roma sobre sus súbditos. Cuando Eulalia apareció ante el tribunal, su pequeña figura destacó de inmediato contra el grandioso telón de fondo de la arquitectura imperial. Los guardias, inicialmente sorprendidos por la inesperada aparición de la niña, pronto reconocieron, en sus ojos brillantes y en su postura desafiante, las señales inequívocas de una cristiana convencida. Daciano, que en ese momento revisaba pergaminos administrativos en su silla de marfil ornamentada, alzó la vista con una mezcla de incredulidad e irritación al ver aquella pequeña interrupción en su rutina matinal. Sus labios se curvaron en una sonrisa que carecía de cualquier calor, revelando antes la satisfacción depredadora de quien vislumbra una oportunidad para demostrar públicamente las consecuencias de la desobediencia civil. ¿Quién es esta niña que osa presentarse ante el tribunal imperial sin haber sido llamada?, preguntó Daciano con una voz que resonó por los alrededores de la plaza como el rugido de un león enjaulado. Sus ojos, pequeños y penetrantes, se fijaron en Eulalia con una intensidad que habría intimidado a guerreros experimentados, pero la niña permaneció inmóvil como una estatua de mármol, sus propios ojos encontrándose con los del gobernador sin vacilar. El silencio que siguió fue denso como miel espesa, cargado de tensiones que parecían electrizar el propio aire. «Mi nombre es Eulalia», respondió ella con voz clara que cortó el silencio matinal como una hoja afilada. «Y he venido aquí para declarar mi fe en Jesucristo y mi negativa a adorar a los falsos dioses de Roma». Sus palabras, pronunciadas con la desconcertante sencillez de la infancia, resonaron por la plaza como piedras arrojadas en aguas tranquilas, creando ondas de choque que se extendieron entre los presentes. Un murmullo bajo comenzó a difundirse entre la multitud que rápidamente se formó alrededor del tribunal, las personas susurrando entre sí con asombro y terror ante la audacia de aquella niña. Daciano permaneció en silencio durante unos instantes, sus dedos tamborileando nerviosos en el brazo de su silla, mientras procesaba la inesperada situación que tenía ante él. Había lidiado con cristianos adultos, hombres y mujeres, que llegaban a su tribunal temblando de miedo o desafiándolo con retórica teológica compleja, pero nunca antes se había topado con una niña que se presentaba voluntariamente para defender su fe. La inocencia radiante de Eulalia contrastaba brutalmente con la atmósfera sombría que rodeaba los juicios religiosos, creando una tensión que él podía sentir como una presión física en el pecho. «Niña tonta», dijo finalmente, su voz adoptando un tono aparentemente paternal que apenas disimulaba la creciente irritación. «Ciertamente no comprendes las palabras que pronuncias. Regresa a casa, a los brazos de tus padres, y olvida esas fantasías peligrosas antes de que sea demasiado tarde». Pero incluso mientras hablaba, Daciano veía en los ojos de Eulalia una determinación que trascendía su edad cronológica, una firmeza de propósito que lo perturbaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Aquello que el mundo intentó borrar se volvía eterno. Eulalia respondió con una serenidad que heló la sangre de todos los presentes. «No soy tonta, gobernador, porque conozco la verdad que libera. Tus dioses son piedra muda y metal muerto, mientras que mi Dios vive y reina en los cielos. No negaré su nombre, ni me inclinaré ante los ídolos fabricados por manos humanas». Su voz, a pesar de su juventud, portaba una autoridad que parecía resonar desde los tiempos apostólicos, recordando a los presentes las palabras de los primeros discípulos que prefirieron enfrentar persecuciones antes que negar su fe. El semblante de Daciano se oscureció como nubarrón de tormenta, sus rasgos contrayéndose en una máscara de furia que revelaba la brutal naturaleza oculta bajo el barniz de la civilización romana. Había ofrecido clemencia, había intentado resolver la situación con diplomacia, pero esa niña insistía en desafiarlo públicamente, minando su autoridad ante una multitud cada vez mayor de espectadores.
El sonido de su respiración pesada se volvió audible en el silencioso ambiente que se había instalado en la plaza, mientras sus puños se cerraban y se aflojaban al ritmo frenético de su corazón. «¡Guardias!», rugió finalmente, su voz resonando entre las columnas de mármol como un trueno distante. «Arrestad a esta niña rebelde y llevadla a las mazmorras del palacio. Quizá algunos días en la oscuridad y el frío la hagan reconsiderar su estupidez». Los soldados, avergonzados por tener que arrestar a una niña de 12 años, se acercaron con reticencia a Eulalia, sus rostros reflejando el desembarazo moral de hombres entrenados para combatir enemigos armados, no a una niña desarmada, movida solo por la fe. Cuando las manos pesadas de los guardias tocaron sus delicados brazos, Eulalia no ofreció resistencia física, pero su voz se alzó en una oración que resonó hacia los cielos como un canto de ángeles. «Padre Celestial, recibe mi ofrenda y fortalece mi espíritu para que pueda testificar tu nombre hasta el fin». Sus palabras, cargadas de una fe inquebrantable, hicieron que algunos de los soldados bajaran la mirada con vergüenza, mientras otros endurecían sus corazones para no mostrarse compasivos. Las mazmorras del palacio gubernamental eran túneles excavados en la roca viva, donde la humedad constante creaba un ambiente impregnado de moho y desesperación. El goteo interminable de agua resonaba por los muros de piedra, marcando el tiempo con una precisión implacable para quienes habían perdido toda esperanza de volver a ver la luz del sol. Cuando Eulalia fue empujada dentro de una celda estrecha, sus pies descalzos tocaron un suelo helado que parecía absorber el calor de su cuerpo como un vampiro sediento. La oscuridad era absoluta, una negrura con sustancia propia que la envolvía, como un manto pesado que amenazaba con ahogar incluso sus pensamientos. Pero incluso en ese entorno, que había quebrantado la resistencia de hombres adultos, Eulalia encontró una paz que trascendía las circunstancias físicas. Arrodillada en el suelo frío, comenzó a orar con un fervor que calentaba su corazón, aunque su cuerpo temblara de frío. Sus oraciones resonaban por las paredes de piedra como música celestial, creando una atmósfera de santidad incompatible con aquel lugar de sufrimiento. Los demás prisioneros, cristianos y criminales comunes, mezclados en la democracia igualitaria de la opresión, escuchaban sus palabras con asombro y veneración. Algunos reconocían en la voz de la niña los ecos de una fe que ellos mismos habían perdido en las tinieblas de la cárcel. Durante 3 días y 3 noches, Eulalia permaneció en esa celda, alimentada solo por el agua turbia que goteaba de las paredes y la fe que ardía en su corazón como una llama que ningún viento podía apagar. Su cuerpo joven, poco acostumbrado a las privaciones extremas, comenzó a mostrar signos de debilitamiento físico, pero su espíritu parecía crecer en fuerza y determinación a cada hora que pasaba. Cuando los guardias venían a verificar su estado, la encontraban siempre orando, con sus labios moviéndose en conversaciones silenciosas con su Dios, su rostro irradiando una luz interior que contrastaba extrañamente con la palidez creciente de su piel. En el 4.º día de su cautiverio, cuando el sol invernal luchaba por penetrar a través de las espesas nubes que cubrían Mérida, Daciano ordenó que Eulalia fuera traída nuevamente ante el tribunal. Había pasado esos días consultando a sus consejeros y sacerdotes paganos, buscando una forma de resolver esa embarazosa situación sin crear un precedente peligroso de lenidad hacia los cristianos rebeldes. La noticia del arresto de la niña se había extendido por la ciudad como un fuego en paja seca, suscitando un murmullo de inquietud que amenazaba con convertirse en algo más peligroso para el orden público. Cuando Eulalia fue conducida de nuevo ante el gobernador, su apariencia física revelaba los estragos de los días pasados en la cárcel. Su túnica blanca estaba manchada por la humedad y la suciedad de las mazmorras. Sus cabellos dorados habían perdido parte del brillo que antes lucían, y su piel pálida mostraba señales evidentes de desnutrición y falta de sol. Pero sus ojos, aquellos ojos que habían cautivado a toda la ciudad con su pureza, brillaban con una intensidad aún mayor, como si el sufrimiento físico hubiera concentrado su fe
en una esencia más pura y poderosa. Eulalia, dijo Daciano intentando mantener un tono conciliador que apenas disimulaba su creciente impaciencia. Veo que los días en la cárcel te han dado tiempo para la reflexión. Espero que hayas llegado a la conclusión sensata de que tu obstinación solo traerá sufrimiento innecesario para ti y preocupación para tus padres, que con toda seguridad estarán desesperados por tu seguridad. Hizo una pausa calculada, sus ojos estudiando el rostro de la niña en busca de señales de debilidad o vacilación. Todo lo que debes hacer es acercarte a los altares de nuestros dioses sagrados, quemar un poco de incienso en su honor, y estarás libre para regresar a tu vida anterior. Es una concesión mínima a cambio de tu libertad. El silencio que siguió fue cargado de tensión eléctrica, como el aire antes de una tormenta devastadora. Eulalia permaneció inmóvil durante unos momentos, con los ojos cerrados, como si consultara a una autoridad superior antes de responder. Cuando finalmente abrió los labios, su voz emergió clara y decidida, cortando el aire matinal como una hoja de acero templado. Gobernador, tus días en el palacio te han hecho olvidar lo que significa tener principios inquebrantables. Prefiero morir 1000 veces antes que negar a mi Salvador o rendir culto a los demonios que habitan en tus ídolos mudos. Mi cuerpo puede estar débil, pero mi alma pertenece a Cristo, y ningún poder terrenal puede cambiar eso. La multitud que se había reunido en la plaza para presenciar aquel extraordinario drama contuvo la respiración al unísono, como si presintiera que estaban siendo testigos de un momento que sería recordado por generaciones futuras. Entre los espectadores había cristianos secretos que veían en el coraje de Eulalia un desafío a su propia cobardía, paganos sinceros que comenzaban a cuestionar la validez de sus creencias ancestrales y curiosos mórbidos atraídos por el espectáculo del enfrentamiento entre el poder y la fe. El sol, que durante toda la mañana había permanecido oculto tras las nubes, eligió ese instante para emerger y bañar la escena con una luz dorada que parecía bendecir a la pequeña figura desafiante. Daciano sintió la sangre subirle al rostro como una marea roja. Su paciencia finalmente se agotaba por completo ante la obstinada negativa de aquella niña a aceptar su autoridad. Había ofrecido clemencia, había intentado resolver la situación con persuasión, pero Eulalia insistía en humillarlo públicamente con su inflexible desobediencia. La presión política para hacer cumplir los edictos imperiales, combinada con su propia naturaleza autoritaria, creó una tormenta perfecta de furia que amenazaba con consumir cualquier vestigio de autocontrol que le quedara. «Muy bien, niña testaruda», gruñó su voz adoptando un tono grave que hizo que los mismos guardias se pusieran rígidos de atención. «Ya que insistes en elegir el camino del dolor, experimentarás los métodos que usamos para enseñar obediencia a los rebeldes. Quizá cuando tu carne joven sienta el beso del hierro caliente, encuentres la sabiduría que tu mente infantil no alcanza». Hizo un gesto a sus asistentes, hombres cuyos rostros se habían endurecido por años de participación en torturas y ejecuciones, y que se acercaron a Eulalia con la eficiencia mecánica de profesionales experimentados. Lo que siguió fue una secuencia de eventos que puso a prueba no solo la resistencia física de Eulalia, sino también su capacidad de mantener la fe ante sufrimientos que parecían diseñados específicamente para quebrantar el espíritu humano. Los métodos empleados por los romanos, refinados a lo largo de siglos de experiencia en someter poblaciones rebeldes, estaban calculados para causar el máximo dolor sin provocar la muerte inmediata, prolongando el sufrimiento hasta que la víctima implorara misericordia o perdiera por completo la cordura. Aun ante todo ello, su fe no vaciló. Mientras su cuerpo joven era sometido a pruebas que harían a veteranos guerreros gritar de piedad, Eulalia continuaba orando en voz alta, sus palabras transformándose en una letanía continua de alabanza y súplica que resonaba por la plaza como música celestial emergiendo del infierno terrenal. Sus labios, que deberían estar gritando de dolor, se movían en una corriente constante de oraciones que parecían crear una barrera espiritual entre ella y sus verdugos,
como si estuviera protegida por ángeles invisibles que absorbían parte de su sufrimiento. Los espectadores, inicialmente atraídos por la curiosidad mórbida que caracteriza a las multitudes ante espectáculos públicos de violencia, comenzaron a sentir un creciente malestar al percatarse de que estaban siendo testigos de algo que trascendía los límites habituales de la crueldad humana. Algunos se retiraron de la plaza con náuseas, incapaces de seguir contemplando el sufrimiento de aquella niña, mientras otros permanecieron como hipnotizados por la demostración de fe que desafiaba todos los patrones de comportamiento humano que conocían. Entre esos últimos, hubo quienes más tarde afirmaron haber visto una luz sobrenatural rodear a Eulalia durante los momentos más intensos de su prueba, un aura de santidad que parecía protegerla de la degradación espiritual, aun cuando su cuerpo era sistemáticamente destruido. Daciano, observando desde su silla elevada como un emperador asistiendo a los juegos circenses, se encontró cada vez más perturbado por la negativa de Eulalia a quebrarse como todas las demás víctimas lo habían hecho antes que ella. Su experiencia administrativa le había enseñado que todo ser humano posee un punto de quiebre, un momento en que el dolor físico supera la resistencia psicológica y obliga a la capitulación total. Pero esa niña de 12 años parecía existir fuera de los parámetros normales de la naturaleza humana, manteniendo no solo su cordura, sino también su capacidad de orar articuladamente, incluso cuando debería haberse perdido en océanos de agonía. A medida que las horas avanzaban y el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rojo que reflejaban grotescamente los colores del sufrimiento infligido en la plaza, la resistencia de Eulalia comenzó a adquirir proporciones legendarias. Mensajeros fueron enviados a los pueblos vecinos para informar del extraordinario suceso que se desenvolvía en Mérida, esparciendo la noticia de una niña cristiana que desafiaba el poder imperial con una valentía que superaba la de veteranos guerreros. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna. Cuando los instrumentos de tortura finalmente completaron su terrible labor, cuando los métodos refinados del Imperio Romano agotaron su capacidad de infligir más sufrimiento, Eulalia permanecía consciente el tiempo suficiente para susurrar una última oración que resonó en la plaza, como bendición final sobre quienes habían sido testigos de su extraordinaria travesía. Sus palabras, pronunciadas con una voz que parecía venir de otro mundo, portaban una paz trascendente que contrastaba brutalmente con la destrucción física que la rodeaba. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El silencio que siguió fue diferente de cualquier quietud que la plaza central de Mérida hubiera experimentado antes. No era simplemente la ausencia de sonido, sino una cualidad especial de paz que pareció descender de los cielos como un manto protector sobre toda la escena. Incluso los soldados, endurecidos por la experiencia militar, bajaron sus armas y sus cabezas, como si reconocieran instintivamente que habían participado en algo que trascendía los límites habituales de la experiencia humana. Daciano, desde 1900, su posición elevada, contemplaba el resultado de sus órdenes con una mezcla compleja de satisfacción por el cumplimiento del deber e inexplicable inquietud que corroía sus entrañas como un persistente gusano. En ese momento de quietud trascendente, cuando incluso el viento pareció contener el aliento en reverencia, testigos posteriores afirmaron haber visto una paloma blanca emerger del centro de la plaza y volar hacia los cielos, desapareciendo entre las nubes doradas por el sol poniente. Otros hablaron de una fragancia suave de flores que impregnó el aire durante varios minutos, reemplazando temporalmente los olores acres de la sangre y el incienso que habían dominado la atmósfera durante todo el día. Estos relatos, transmitidos de generación en generación a través de las tradiciones orales de las comunidades cristianas de la región, transformarían gradualmente a Eulalia, de víctima de persecución, en un símbolo eterno de fe inquebrantable. Los padres de Eulalia, que habían pasado aquellos días desesperados buscando a su hija desaparecida, llegaron a la plaza central de Mérida, cuando las sombras de la tarde
ya se alargaban como dedos oscuros sobre las piedras del pavimento. Lat, que encontraron allí, cambió para siempre sus vidas, no solo por la pérdida irreparable de su hija única, sino también por la comprensión gradual de que ella había elegido conscientemente un destino que trascendía las expectativas normales de la infancia. Su madre, cuyos cabellos oscuros enmarcaban un rostro marcado por la angustia y el dolor, se arrodilló en el lugar donde Eulalia había pronunciado su última oración, sus lágrimas cayendo sobre las piedras como gotas sagradas que bautizaban ese espacio con una santidad indeleble. Su padre, hombre de pocas palabras pero de profunda fe, permaneció de pie junto a su esposa con las manos temblorosas entrelazadas, sus ojos contemplando el cielo, como si buscara señales de que su hija había encontrado la paz que tanto anhelaba. En las semanas que siguieron al martirio de Eulalia, Mérida experimentó una serie de acontecimientos que los cronistas cristianos posteriores interpretarían como señales divinas de aprobación por la valentía de la joven mártir. Lluvias copiosas pusieron fin a una sequía que amenazaba las cosechas. Manantiales antes secos volvieron a brotar con aguas cristalinas y varias personas relataron sueños en los que Eulalia aparecía vestida de blanco, rodeada de ángeles e irradiando una luz que parecía emanar de su propia esencia espiritual. Estos testimonios, inicialmente susurrados en círculos cristianos secretos, se extendieron gradualmente por toda la población de la ciudad, creando una narrativa de milagros que competía con las historias oficiales de orden restaurado por la justicia imperial. Daciano, cuyo triunfo administrativo debía haber consolidado su reputación como un gobernador eficiente, se encontró cada vez más perturbado por sueños recurrentes en los que la voz de Eulalia resonaba a través de los corredores de mármol de su palacio, repitiendo sus palabras finales con una persistencia que resistía todos sus esfuerzos por olvidarlas. El vino que consumía en cantidades crecientes durante los banquetes oficiales no lograba borrar el recuerdo de aquellos ojos jóvenes que lo habían mirado sin temor, ni silenciar el eco de oraciones que seguían resonando en su conciencia como una acusación perpetua contra sus métodos brutales. La iglesia cristiana primitiva, aún operando en las sombras de la clandestinidad, comenzó casi de inmediato a preservar y transmitir la historia de Eulalia a través de relatos cuidadosamente guardados que serían copiados y recopiados por escribas devotos a lo largo de los siglos venideros. Sus palabras, gestos y expresiones fueron memorizados con reverencial precisión por quienes habían presenciado su martirio, transformándose en textos sagrados que inspirarían a generaciones futuras de cristianos a enfrentar sus propias persecuciones con valentía similar. El obispo Fructuoso de Braga, escribiendo décadas después de los acontecimientos, describiría a Eulalia como una niña en años, pero gigante en fe, cuyo testimonio brilló más intensamente que 1000 soles combinados. La transformación de la memoria histórica en veneración religiosa fue un proceso gradual pero implacable. El lugar donde Eulalia había pronunciado su última oración se convirtió en destino de peregrinaciones secretas, con cristianos arriesgando sus propias vidas para tocar las piedras que habían sido testigos de su extraordinario coraje. Pequeñas ofrendas eran dejadas allí durante la quietud de la noche, flores silvestres recogidas en los campos donde ella jugaba de niña, trozos de pan bendecidos con oraciones fervorosas, gotas de aceite consagrado que simbolizaban la luz eterna que ella había encendido con su sacrificio. Estos simples gestos, repetidos por cientos de personas a lo largo de meses y años, crearon un aura de santidad que pareció impregnar el propio aire de ese espacio sagrado. Cuando el Edicto de Milán fue promulgado por el emperador Constantino en 313, estableciendo la tolerancia oficial para el cristianismo en todo el Imperio Romano, una de las primeras acciones de las comunidades cristianas lusitanas fue la construcción de una basílica en el lugar exacto donde Eulalia había dado su testimonio final. La iglesia, erigida con piedras extraídas de las mismas canteras que habían suministrado material para el palacio de Daciano, simbolizaba la victoria espiritual de la fe sobre la opresión temporal. Sus altares fueron consagrados con reliquias
cuidadosamente preservadas, fragmentos de tela de su túnica, mechones de sus cabellos dorados, gotas de sangre cristalizadas que habían sido recogidas en secreto por devotos valientes durante los momentos finales de su martirio. Los arquitectos cristianos, muchos de ellos conversos recientes del paganismo, incorporaron en la estructura de la basílica elementos simbólicos que contaban visualmente la historia de Eulalia para una población aún mayoritariamente analfabeta. Mosaicos elaborados decoraban los pisos con imágenes de palomas blancas volando hacia los cielos, mientras frescos en las paredes representaban escenas de su infancia inocente, contrapuesta a los momentos de su valiente enfrentamiento con el poder imperial. La luz natural que penetraba a través de las vidrieras creaba patrones cambiantes que parecían danzar sobre estas imágenes, como si la propia arquitectura participara en la celebración perpetua de su memoria. La influencia de Eulalia se extendió mucho más allá de las fronteras geográficas de la Lusitania, alcanzando a comunidades cristianas en la Galia, el norte de África e incluso en Oriente Lejano, donde comerciantes y peregrinos llevaban su historia como un tesoro preciado. Monjes copistas en los monasterios de Irlanda incluían su biografía en códices iluminados que preservarían su memoria a lo largo de los turbulentos siglos tras la caída del Imperio Romano. Su nombre fue inscrito en letanías que serían cantadas en catedrales góticas aún por construirse, su coraje invocado por cruzados que marchaban hacia Tierra Santa, su pureza celebrada por poetas medievales que la veían como el prototipo perfecto de santidad femenina. Pero tal vez el legado más profundo de Eulalia no se encontraba en los monumentos de piedra o en los textos antiguos, sino en la transformación interior de quienes conocieron su historia. Padres cristianos comenzaron a relatar sus hazañas a sus hijos como lecciones sobre la importancia de mantener convicciones firmes, incluso ante presiones sociales aplastantes. Jóvenes novicios en conventos y monasterios meditaban sobre su valor cuando enfrentaban sus propias tentaciones y debilidades espirituales. Misioneros que llevaban el Evangelio a tierras distantes hallaban inspiración en su disposición a sacrificarlo todo por sus creencias más profundas. La ironía histórica no pasó desapercibida para los cronistas cristianos posteriores. Daciano, con todo su poder imperial y sus métodos brutales, fue gradualmente olvidado por la historia. Su nombre, conservado solo como una nota al margen en los relatos del martirio de Eulalia. Sus logros administrativos se desvanecieron en la oscuridad, sus edictos fueron revocados, sus monumentos quedaron en ruinas con el paso del tiempo. Mientras tanto, la niña de 12 años que había intentado silenciar se convirtió en una voz que resonó a través de los siglos, inspirando a innumerables generaciones a cuestionar la autoridad injusta y defender la verdad contra la opresión. Los teólogos medievales, especializados en extraer significados espirituales de los eventos históricos, vieron en la historia de Eulalia una parábola perfecta sobre la naturaleza paradójica del verdadero poder. San Agustín, escribiendo acerca de los mártires de su época, usaría a Eulalia como ejemplo de cómo Dios elige las cosas débiles del mundo para confundir a las fuertes, demostrando que la fuerza divina se manifiesta más claramente a través de la fragilidad humana, ofrecida voluntariamente en sacrificio. San Jerónimo, traductor de la Vulgata, incluiría referencias a su valentía en sus cartas a las vírgenes consagradas, presentándola como modelo de pureza que trasciende no solo la corrupción moral, sino también el miedo a la muerte. El arte cristiano primitivo encontró en Eulalia un tema rico en posibilidades iconográficas. Pintores y escultores la representaban invariablemente como una niña de expresión serena, a menudo acompañada de símbolos de pureza como lirios blancos o palomas en vuelo. Sus manos siempre aparecían en posición de oración, sus ojos elevados al cielo en contemplación extática, su túnica sencilla contrastando con los ornamentos de los funcionarios romanos que la rodeaban. Estas representaciones artísticas, difundidas por todo el mundo cristiano, crearon una imagen visual estandarizada que permitía reconocerla de inmediato
incluso por quienes no sabían leer los textos que narraban su historia. Durante los siglos oscuros que siguieron a la caída de Roma, cuando las invasiones bárbaras y los conflictos internos amenazaban con borrar muchos vestigios de la civilización antigua, los monasterios se convirtieron en guardianes de la memoria de Eulalia. Monjes benedictinos copiaban meticulosamente los relatos de su martirio, preservando no solo los hechos históricos, sino también los detalles emocionales y espirituales que daban vida a la narrativa. Estos manuscritos, decorados con iluminaciones elaboradas que convertían cada página en una obra de arte, aseguraron que su historia sobreviviera a los periodos más oscuros de la historia europea. La devoción popular a Santa Eulalia se manifestó en tradiciones que perduraron durante siglos, entrelazándose con el tejido cultural de las regiones donde se conocía su historia. En Portugal y España, padres bautizaban a sus hijas con su nombre, como forma de invocar su protección e inspiración. Procesiones anuales recreaban simbólicamente su viaje final, con jóvenes vestidas de blanco, portando lirios y cantando himnos que celebraban su valentía. Iglesias dedicadas a su memoria se convirtieron en centros de peregrinación, donde fieles buscaban su intercesión para enfrentar sus propias pruebas, especialmente aquellos sometidos a persecuciones religiosas o presiones para abandonar sus convicciones. El fenómeno de las apariciones místicas, común en la espiritualidad cristiana medieval, a menudo incluía visiones de Santa Eulalia, apareciendo para alentar a otros potenciales mártires durante momentos de tortura o antes de ejecuciones. Santa Juana de Arco, durante su propio juicio por herejía, afirmaría haber recibido consuelo espiritual a través de una visión en la que Eulalia le aseguraba que el sufrimiento terrenal era temporal, pero la gloria celestial era eterna. Estos relatos, independientemente de su veracidad histórica, demuestran el poder duradero de su historia como fuente de fortaleza espiritual para quienes enfrentaban circunstancias similares. La Reforma Protestante del siglo XVI ofreció nuevas interpretaciones de la historia de Eulalia, con reformadores como Juan Calvino utilizándola como ejemplo de fe personal genuina que no dependía de intermediarios eclesiásticos o sacramentos formales. Para los protestantes, su oración directa a Dios y su negativa a inclinarse ante autoridades humanas que contradecían su conciencia la convirtieron en un símbolo de libertad religiosa individual. Paradójicamente, tanto católicos como protestantes reclamaron su legado espiritual, cada grupo enfatizando distintos aspectos de su historia que respaldaban sus propias interpretaciones teológicas. Durante la era de los descubrimientos, cuando los navegantes ibéricos exploraban océanos desconocidos en busca de nuevas rutas comerciales y territorios para colonizar, el nombre de Santa Eulalia fue llevado a continentes distantes. Ciudades. En Brasil, Filipinas y América fueron bautizadas en su honor, extendiendo su memoria a culturas que jamás habían oído hablar del Imperio Romano o de las persecuciones de Diocleciano. Misioneros católicos utilizaban su historia como herramienta evangelizadora, presentándola a los pueblos indígenas como ejemplo de cómo la fe cristiana podía dar valor para resistir la opresión, un mensaje que a menudo resonaba con sus propias experiencias de colonización. Aquello que el mundo intentó borrar se volvió eterno. La revolución científica y la ilustración de los siglos XVII y XVIII plantearon nuevos desafíos a la veneración tradicional de los santos, con escépticos cuestionando la veracidad histórica de numerosos relatos hagiográficos. Historiadores aplicaron métodos críticos a las fuentes antiguas, intentando separar hechos históricos de adornos legendarios. En el caso de Eulalia, aunque algunos detalles específicos fueron cuestionados, el núcleo esencial de su historia, una niña cristiana martirizada durante las persecuciones de Diocleciano, resistió el escrutinio académico, siendo confirmado por múltiples fuentes independientes y evidencias arqueológicas. El siglo XX, marcado por 2 guerras mundiales y regímenes totalitarios que persiguieron a minorías religiosas, dio una nueva relevancia a la historia de Eulalia. Durante el Holocausto, cristianos que arriesgaron sus vidas para salvar judíos
A menudo invocaron su ejemplo como inspiración para resistir las presiones gubernamentales de colaborar con el mal. En la Unión Soviética y otros países comunistas donde el cristianismo era perseguido, su historia circulaba en secreto entre los creyentes como un recordatorio de que la fe podía sobrevivir incluso a los intentos más sistemáticos de erradicación. La Iglesia Católica, durante el Concilio Vaticano II, reformuló su enfoque hacia la veneración de los santos, enfatizando su papel como modelos de vida cristiana en lugar de objetos de culto supersticioso. En ese contexto renovado, Eulalia fue presentada como ejemplo de valentía moral que trascendía las denominaciones específicas, inspirando no solo a católicos, sino a todos aquellos comprometidos con la defensa de la libertad de conciencia. Su juventud se volvió especialmente significativa en una era que cada vez valoraba más las voces y perspectivas de los jóvenes en la sociedad. Teólogos de la liberación en América Latina vieron en Eulalia una precursora de su propia teología, interpretando su resistencia al poder imperial como una forma primitiva de lucha contra la opresión estructural. Para ellos, su negativa a inclinarse ante los ídolos no era solo una cuestión de pureza doctrinal, sino también un rechazo profético a sistemas políticos que deshumanizan a los más vulnerables. Esa interpretación, aunque controversial, demostró la capacidad continua de su historia para hablar a nuevas generaciones, enfrentando sus propios desafíos éticos y políticos. La era digital trajo nuevas formas de preservar y difundir la memoria de Santa Eulalia. Sitios web, blogs y redes sociales permitieron a devotos de todo el mundo compartir oraciones, reflexiones y experiencias personales relacionadas con su intercesión. Aplicaciones móviles incluyeron su biografía en colecciones de vidas de santos, haciendo su historia accesible a millones de personas que llevan dispositivos digitales en sus bolsillos. Documentales y películas exploraron su vida a través de lentes históricas y artísticas, presentándola a audiencias que tal vez nunca hubiesen encontrado su historia por canales religiosos tradicionales. Arqueólogos modernos, excavando en las capas profundas de Mérida, ocasionalmente descubren artefactos que pueden tener conexión con el período de su martirio, fragmentos de cerámica cristiana primitiva, inscripciones en latín que mencionan persecuciones religiosas, cimientos de estructuras que pudieron haber sido iglesias construidas en su memoria. Estos hallazgos, aunque no pueden probar detalles específicos de su historia, confirman el contexto histórico más amplio en el que ella vivió y murió, proporcionando evidencia tangible del mundo que ella conoció. Psicólogos estudiando el fenómeno del martirio encontraron en la historia de Eulalia un caso fascinante de cómo convicciones profundas pueden permitir que individuos trasciendan las aparentes limitaciones de la naturaleza humana. Su capacidad para mantener no solo la cordura, sino también compasión por sus perseguidores durante un sufrimiento extremo, desafía los modelos convencionales de respuesta humana al trauma. Algunos investigadores sugieren que su experiencia ilustra potenciales neurológicos y espirituales que permanecen en gran medida inexplorados en la población general. Artistas contemporáneos siguen encontrando inspiración en su historia, creando obras que reinterpretan sus temas centrales a través de sensibilidades modernas. Pintores abstractos emplean colores y formas para capturar la tensión entre la fragilidad física y la fuerza espiritual que su vida ejemplificó. Compositores escriben sinfonías que traducen su travesía en lenguaje musical, con movimientos que progresan desde la inocencia pastoral a través del conflicto dramático hasta la trascendencia final. Poetas contemporáneos hallan en su voz un contrapunto refrescante al cinismo que caracteriza gran parte de la literatura moderna, su pureza ofreciendo un contraste ante la complejidad moral ambigua que domina las narrativas actuales. El feminismo moderno ofreció nuevas perspectivas sobre la historia de Eulalia, viéndola como una de las primeras mujeres documentadas que desafió abiertamente la autoridad patriarcal en nombre de sus principios personales. Su negativa a aceptar definiciones impuestas externamente del comportamiento apropiado
para una niña de su edad y estatus social, la convierte en una precursora distante de los movimientos por los derechos de las mujeres. Algunas feministas cristianas la reclaman como modelo de empoderamiento espiritual, que no depende de la aprobación masculina ni de la conformidad a expectativas sociales convencionales. Educadores descubrieron que su historia ofrece una herramienta poderosa para enseñar sobre valentía moral e integridad personal a estudiantes de todas las edades. Niños se identifican instintivamente con una protagonista de su misma franja de edad, mientras adolescentes hallan en su disposición a ser diferente una validación de sus propias luchas contra la presión de grupo. Adultos la reconocen como un desafío a enfrentar en sus propias vidas profesionales y personales cuando los principios entran en conflicto con la conveniencia o la seguridad. Incluso ante todo ello, su fe no vaciló. 17 siglos después de su martirio, cuando el sol poniente de nuestra propia era ilumina un mundo transformado por tecnologías e ideologías que ella jamás podría haber imaginado, la esencia de su historia permanece inalterada y relevante. En una época caracterizada por el relativismo moral y el pragmatismo político, su disposición a morir por convicciones absolutas desafía las suposiciones contemporáneas sobre la naturaleza de la verdad y el compromiso. En una cultura que valora la supervivencia y el éxito material por encima de todo, su elección deliberada de sacrificar un futuro terrenal por principios eternos ofrece una perspectiva alternativa sobre lo que constituye una vida verdaderamente bien vivida. La paradójica victoria de Eulalia reside precisamente en su aparente derrota. Daciano, con todo su poder militar y autoridad imperial, logró destruir su cuerpo, pero fracasó por completo en silenciar su voz o borrar su influencia. Aquello que intentó eliminar mediante la fuerza bruta se volvió inmortal a través de la fuerza del ejemplo, extendiéndose mucho más allá de las fronteras de su imperio y sobreviviendo mucho más allá de la duración de su civilización. La niña que él vio como una amenaza insignificante al orden público se convirtió en una fuerza histórica que inspiró a innumerables generaciones a cuestionar la autoridad injusta y defender la verdad contra la opresión. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna. En la contemplación final de su extraordinaria travesía, hallamos no solo la historia de una valentía individual, sino también una profunda meditación sobre la naturaleza paradójica del verdadero poder. El imperio que la mató se desmoronó hace más de 1000 años. Sus emperadores fueron olvidados, sus legiones desbandadas, sus monumentos reducidos a ruinas. Pero la niña de 12 años a la que intentaron silenciar sigue hablando a través de los siglos, su voz resonando en catedrales y capillas, en libros y películas, en los corazones y conciencias de todos aquellos que enfrentan sus propias decisiones entre la conveniencia y la convicción. Aquello que el mundo intentó borrar se volvió eterno. En la suprema ironía de la historia humana, el intento de destruir su memoria aseguró su preservación. La crueldad destinada a desalentar imitadores creó millones de inspirados. La muerte planeada para terminar su influencia garantizó su inmortalidad. Santa Eulalia de Mérida permanece, 17 siglos después, como testigo silencioso pero elocuente de que existen realidades que trascienden el poder terrenal, verdades que sobreviven a todos los intentos de supresión y luces que ninguna oscuridad logra extinguir por completo.